La crisis se va construyendo por un mal manejo administrativo de la macroeconomía. En este caso, los gobiernos son los que nos llevan a las crisis económicas. Y una señal bien clara es el déficit fiscal. El déficit fiscal Bolivia viene acarreando desde el 2014, justamente cuando terminamos el último año de gran bonanza, más de 5.000 millones de dólares recaudados por la renta petrolera. Empezamos con el 3.5 de déficit fiscal. Ya estábamos gastando más de lo que nos ingresaban, ¿no? Entonces, ingresos totales, menos gastos totales, ya había menos 3.5%. ¿No ves? Entonces, esto hace que prácticamente nos lleve este déficit fiscal constante 2014, 2015, 2016, 17, 18 y hasta ahora tenemos déficit fiscal. Hace obviamente de que entremos en esta crisis económica y se incremente la deuda, se hayan exterminado las reservas internacionales, haya más gastos en el Estado y obviamente esto hace que la inflación ya empiece a subir sin señales de descender. ¿Incontrolable? ¿Podemos llegar a ese punto? En este momento ya estamos llegando a ese punto, ¿no? La inflación, por ejemplo, el gobierno ha mencionado que el 2025 íbamos a llegar al 7.5%, según el gobierno. ¿Sabes en cuánto estamos en inflación acumulada hasta el mes de junio? 15%, con los mismos datos del INE. Y el Observatorio de Economía de Cochabamba indica que estamos arriba del 20%. Entonces, la inflación es nada más ni nada menos, obviamente, que el incremento generalizado de todos los precios de bienes y servicios del país. Y ahí entran los alimentos y todo lo que usted quiera. Entonces, y eso hace que el poder adquisitivo del ciudadano, su platita de los 100 pesos, los 200 pesos, ya no valga lo mismo. Yo creo que el poder adquisitivo de la moneda tranquilamente ha superado el 50%. O sea, si 200 pesos antes compraba X cantidad de bienes y servicios, hoy ya la mitad posiblemente puedas comprar. Ahora, referente a ello, ayer salía justamente el presidente Arce, decía que el Ejecutivo no es culpable de la crisis económica, lo que estamos tocando en este momento. Él decía directamente, todo esto es culpa de lo que es la Asamblea Legislativa. Como te decía, por los créditos, claro, como te decía al inicio, quien toma las medidas económicas, las políticas económicas en un país es el Ejecutivo, no es el gobierno, el presidente, claro, es el administrador, el gabinete, ¿no? Tenemos el ministro de Planificación, de Economía y Finanzas, son los que toman decisiones y los que nos llevan a superar un país, a desarrollarse, a crecer o a crisis económicas, a inflación, hiperinflación. En este caso, te repito, desde 2014 estamos con déficit fiscal y quien ha gobernado este país tiene un nombre y apellido, el partido político, tienen nombres y apellidos los presidentes que han gobernado este país en los últimos 20 años, por lo tanto, eso no se puede quitar de la responsabilidad a las personas, ¿no? Pero en general, como te digo, es el gobierno de un país que lleva a las malas políticas económicas y nos lleva a este tipo de crisis económica con estos datos estadísticos lamentables. Una consulta, que es entendido en lo que significa justamente el tema económico, todo esto. El modelo económico, porque había la sugerencia de varios analistas económicos que hace mucho tiempo atrás decían, bueno, es necesario que se plantee reajustar este modelo económico para que después no tengamos problemas, ¿no? El modelo económico que estamos teniendo en estos momentos es la causa fundamental de todo lo que estamos pasando, o a qué podemos arguir de que tengamos este problema. Lastimosamente el gobierno intentó en estos últimos 20 años inventarse un modelo económico más allá de la ciencia, ¿no? Entonces inventó un modelo económico de economía plural, de mercado, no sé qué más le puso. Entonces, pero en las ciencias económicas tenés economía socialista y economía capitalista, ¿no? Entonces eso, algunos textos claramente lo definen así.
Y entre estos dos extremos, capitalista y socialista, obviamente que los países capitalistas son liberales, no libre mercado, respeto. Lo que está pasando en Argentina en este momento. Claro, entonces, países como Estados Unidos, en Europa, los países capitalistas son los que más crecen. Entonces, y Bolivia ha optado por un sistema de economía socialista, que donde la teoría de Keynes, ¿no?, en economía dice que el Estado mete las manos en la producción, mete las manos en el control de precios, mete las manos en la economía. Entonces, y esa economía no es buena. Ahora, acabaste de decir, Argentina está con Milei y es libre mercado, es una economía liberal, así como Adam Smith, el padre de la economía, lo manifestó en su momento. La mano invisible mueve la estabilidad de precios. Eso es libre y en Argentina se pronostica un crecimiento arriba del 4%, mientras que en Bolivia del 1% para abajo. Estamos decreciendo. Claro, ya estamos, aparte que acelerado, ya estamos decreciendo. O sea, y la región, por ejemplo, Sudamérica va a crecer arriba del 2%, lo mismo Perú, Chile, Colombia, están, inclusive Brasil, alrededor del 2% de crecimiento, pero Bolivia está en el 1% y para abajo. Eso es crisis económica, eso es decrecer, eso es perder, digamos, el valor del billete, generación de desempleo y incremento constante de los precios. Un poco para que la gente por ahí, siempre pasa esto, escuchamos a veces palabras que la escuchamos seguido, pero no tenemos exacta la definición. El PIB, Producto Interno Bruto. En este momento, ¿cómo estamos? El Producto Interno Bruto, el 2024 ha sido de 49.000 millones de dólares, y eso, al tipo de cambio, ahorita es difícil calcularle, porque tenemos un cambio paralelo. Está variable. Claro, entonces... sí, es que está bajando, pero no podemos asegurar. Ese es el PIB, y eso quiere decir que vamos a superar un poquito más de 50.000 millones de dólares si crecemos al 1% aquí en este país. Eso es, digamos, como te decía, un estancamiento, porque Bolivia en momentos, inclusive donde no estaba el MAS, estaba el general Banzer, el mismo Sánchez Lozada, crecía al 6%, 7%, digamos, ¿no? Y en el mismo gobierno del MAS, hubo un momento cuando los precios del petróleo y del gas estaban... Pero esa fue una época de bonanza. Claro, 5 o 6% se creció. Entonces, y ahora crecer 1%, obviamente que eso es mala señal. Claro. Si no producimos una cantidad buena de bienes y servicios, obviamente que no hay producción, y si no hay producción, no hay generación de empleo, no hay generación de riqueza, y esto nos lleva a una crisis profunda que puede desenvolverse en una hiperinflación, así como llegamos al 85, que no está lejos de ser, digamos, ¿no? Ese es el punto neurálgico, yo creo, ¿no? Que todos estamos pensando, por eso la preocupación llegar a esa situación, que cobrabas de tu sueldo en carretilla y al día siguiente eso no te servía para nada. Sí, digamos, lastimosamente estamos llegando, la devaluación del billete de nuestro dinero ya es automática en el mercado, ya se devaluó totalmente. Recuperar, que se vuelva a valorizar, tienen que tomarse medidas profundas, como por ejemplo, algo que acompaña esta crisis económica es la crisis institucional o la corrupción, como querás llamarla. La corrupción ha hecho de que los ingresos del país prácticamente desaparezcan, la riqueza del país desapareció, hasta el oro por arte de magia, no hay más en este país. Yo creo que la onza del oro está por las nubes. Ya no tenemos oro, nuestras reservas internacionales están un poquito más de 1.000 millones de dólares, cuando habíamos llegado a los 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. O sea, estamos bien mal en la economía, Ronald. De verdad que tienen que haber, como decías vos, más allá del cambio del sistema económico al capitalismo, tenemos que entrar a tomar medidas de shock, medidas como se tomó en el 85. Obviamente esto, quien pagan estos platos rotos es la población. La gente más humilde, ¿no? Claro, como te decía en la anterior entrevista, se llama impuesto inflacionario, y ese impuesto inflacionario lo paga la gente, porque la plata... No sale de tu bolsillo, claro, o sea, sale de tu bolsillo, y alguna gente que no vio, no tuvo la oportunidad, le explico de nuevo, quiere decir que los 100 pesos que hoy a la noche tienen su cómoda, lo saca mañana y ya no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque el Estado le quitó el valor y el Estado tomó ese valor de ese dinero para sí.
Entonces, ese es impuesto inflacionario y quienes cargan, como decías vos, somos nosotros los ciudadanos porque somos los que cogemos nuestro billete y vamos a hacer las compras y cuando llegamos al mercado ya no tiene ese valor económico. Claro, y las que más sienten es las más de casa, ¿no? Cuando van los fines de semana al mercado y dicen, ya, o sea, los 200 pesos, no, 50%, 100 pesos nada más. Claro, la inflación, por ejemplo, toma en cuenta los datos del índice de precio del consumidor en alimentos, más que todo, que es la parte que más se caracteriza del ser humano, que la alimentación es primera necesidad del ser humano, por lo tanto, cuando vas al mercado ahí vos ves realmente y sentís la crisis porque tu billete ya no vale lo mismo, ya no compras lo mismo y todo está por arriba, ¿no? Ahora, nos queda algo de tiempo, el tema del combustible. Sabemos bien que eso también es otro problema serio, bastante se está teniendo. Los transportistas, el tema de los buses también, más aún que estamos en época de vacaciones, que la gente necesita volver a sus lugares de destino. Pero, a ver, ¿qué es lo que puede acontecer con este tema? Ya lo dijo el gobierno, ¿no? O sea, no garantiza el combustible. El tema del combustible es parte del gasto en extremo que tiene el país. Estamos gastando en salarios, estamos gastando en cosas que no valen la pena y obviamente en subsidios, en este caso el combustible. Entonces es un gasto insulso, ya no vale la pena mantener el precio del combustible y ese gasto supera los $1.000 millones al año, Ronald. O sea, $1.000 millones al año. Entonces eso está muy mal, ese gasto tiene que eliminarse y no solo ese gasto, reducir el Estado, el gasto público tiene que reducirse. Entonces es un montón de cosas y acciones que tiene que tomar el siguiente gobierno y vamos a un poquito a usar las palabras de un presidente del vecino país de Argentina que decía, hay que usar la motosierra. Hay que cortar gastos, pero cortar mismo de verdad, ¿no? Por lo menos al 50% de lo que se tiene actualmente. Estamos con 360.000 millones de bolivianos de presupuesto para este año, de los cuales más de 35.000 millones no hay plata. Entonces, ante eso tenés que tomar medidas como cortar totalmente tu presupuesto. Esto quiere decir, obviamente, que se va a achicar el Estado y los empleados públicos, si hay 600.000, van a llegar a 400.000, lo más necesario. Decían varios analistas, varios ministerios tienen que desaparecer. Obviamente, eso es clásico, ¿no? El mismo Víctor Paz Estenssoro lo hizo, Milei lo demostró y todos los presidentes que llegan a un país con exceso de gasto tienen que eliminar el aparato estatal. Muy bien, Richard, como siempre, muchas gracias, agradecido por habernos visitado. No, como siempre agradecido yo y la próxima podemos sugerir algunas soluciones a esta crisis. Claro,